universales siempre andan alrededor de nosotros, pero mucho ojo porque en ocasiones se pueden confundir con otro tipo de entidades. Para que podamos distinguirlos hay que hacerle caso a nuestras emociones. Cuando tú te sientes pleno, contento, te sientes dispuesto, tu corazón se abre, sientes que tu energía empieza a activarse con una energía favorable, quiere decir que estás ante un ser de luz. Pero si sientes miedo, ansiedad, algo te preocupa, sientes alguna clase de sentimiento, sensación negativo, quiere decir que ese ser, por mucho que luzca como un ser de luz, no lo es. Pon atención, cierra las puertas y aléjate. Así es que vamos a darle cabida solamente a aquellas entidades que nos hagan sentir plenos y en perfecta armonía. Vamos con Aries. Muy bien, Aries, el arcángel que te corresponde el día de hoy es el arcángel Arael, que te va a llevar a mantener, equilibrar y fortalecer tu ser interior, haciéndote tomar decisiones, ejercer acciones, ser firme, ser claro, etcétera, etcétera. Vámonos con Tauro. Tenemos a Gabriel, el arcángel de la voluntad, un arcángel que te va a hacer lograr tus objetivos. Si hoy quieres dejar de fumar, buen día. Si hoy quieres hacer algo nuevo, buen día. Cambiar tu alimentación, buen día. Empezar a hacer ejercicio también es un buen día porque Gabriel durante este fin de semana va a estar guiándote. Géminis. Tenemos a Metatrón, geminianos, que es el arcángel de la sabiduría y en general es el arcángel más completo. Nos permite obtener voluntad, fuerza, sabiduría, inteligencia, nos permite movernos, nos permite hacer todo lo que deseas. Lo que imagines el día de hoy lo vas a estar produciendo. Cáncer. Mucha paz para los que nacieron bajo el signo de Cáncer porque Sandalfon va a estar de su lado, así es que vamos a poner atención a lo que diga el arcángel Sandalfon, vamos a dejarnos guiar nuestras emociones y sentimientos, justo es ahí donde se conectan nuestros seres de luz, así es que cuando se acercan nos llenan de su plenitud y nos dan una sensación que tenemos que hacer algo, bueno, pues hay que ponerle atención a estos seres de luz. Leo. Sadiquiel para ustedes, los leones queridos, adorados, signo de fuego. Así es que bueno, pues ustedes hoy necesitamos llevar al fuego del perdón todas aquellas emociones que pueden en un momento dado crearnos algún conflicto. Digo, el dolor, todos hemos atravesado por algún sentimiento o emoción que nos genere dolor. Todos hemos pasado por momentos que podemos llamar negativos, así es que vamos a dejar en el fuego del perdón todas estas emociones porque no nos están ayudando, Virgo. Bueno, Virgo, tenemos a Israfel, que es el arcángel de la armonía. Hay que ponerle mucha atención para que hoy podamos fluir, disfrutar, vivir la vida plenamente, ser felices, como siempre les digo a quienes les sale el arcángel Israfel. Bueno, pues pongan música, siempre es agradable hacer lo mismo que haces todos los días, pero con música agradable. Libra. Tenemos a Radueriel, que es el arcángel del movimiento Libra, así es que mira, ni te preocupes si hoy no te sientas, ni te preocupes si hoy tienes que andar del tingo al tango haciendo muchas cosas. Prepárate porque también Radueriel te puede abrir oportunidades, te puede transformar la vida y puede hacer cosas verdaderamente sorprendentes, así es que permítele a este arcángel actuar en ti, Escorpio. Mucho trabajo, Escorpión, y qué bueno, porque siempre hace falta el trabajo para que pueda haber opulencia, prosperidad, para que pueda haber bienestar, solamente que organízate, mi querido Escorpión, organízate bien para que puedas librar todas las cuestiones laborales que el día de hoy se te vayan presentando, Sagitario. Ay, hoy los sagitarianos andamos inspirados, andamos románticos, lindos, amorosos, dulces, tiernos. Bueno, quien se acerque va a tener ganas de abrazarnos y qué bueno, tocayitos de signo, porque el amor va a estar fluyendo gracias al arcángel Camael, que va a estar el día de hoy dirigiéndonos y todo este fin de semana, así es que va a ser un buen fin de semana para los sagitarianos, Capricornio. Azrael es el arcángel del poder interior, la fuerza, toda esa parte oscura que tenemos guardada y que si la sabemos desarrollar y potenciar, bueno, pues nos va a llevar y dirigir hacia
todo lo que representa nuestro ser, nosotros mismos. Así es que vamos a poner atención, vamos a sacar de nosotros aquellas cosas que son valiosas y que forman parte de nosotros y podemos proyectarlas, hacer crecer, valorarlas y emplearlas para esto. Acuario. El arcángel de la salud para los acuarianos. Vamos a cuidar elementos de salud, mucha atención. Si hoy van a hacer estudios clínicos, buen día. Si van a ir a visitar al médico, buen día. Acuérdense que lo más importante en la salud está en la prevención. Y podemos mantener un buen estado de salud si comemos bien, si hacemos suficiente ejercicio, mantenemos una buena actividad. Pero lo más importante, nuestra higiene emocional y energética, que hay que mantenerla ante cualquier circunstancia. Piscis. Tenemos a los que nacieron bajo el signo de Piscis, quienes el día de hoy y durante este fin de semana van a estar trabajando temas de la inteligencia, el pensamiento, las ideas. Si van a aprender, van a estudiar para un examen, qué bueno, porque tenemos a Raziel, que es el arcángel de la inteligencia, que les va a brindar y proyectar este bienestar. Y como siempre les digo, amigos queridos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, tus emociones se encuentren siempre vibrando en perfecta armonía y con el objetivo creativo, porque todos podemos pasar por momentos extraños, pero podemos crear y siempre crear para buscar alguna clase de beneficio y bienestar.